Entonces, voy a comenzar yo, según el orden del programa, para cerrar la mesa Imaginarios y Pensamiento. Mi nombre es Silvia Soriano Hernández y voy a hablar de… mi tema es narración de violencia desde la movilización social. A mí lo que me interesa presentar es una vinculación que se da entre la memoria y la expresión de hechos de violencia, cómo se dan, cómo se manifiestan y cómo podemos reflexionar a partir de ellos. Ayer tuvimos una mesa, en varias de las mesas, pero una que me tocó escuchar, se comentaba que la situación en general en América Latina, y bueno, si metemos el planeta también es la misma historia, es bastante poco esperanzadora. Y bueno, si bien en términos generales yo coincido con esa apreciación, sí quiero comentar que voy a reflexionar en un caso concreto que de alguna manera nos muestra que la esperanza sigue, que la esperanza es posible y que esa larga y postergada justicia que muchas víctimas están esperando tarda, pero a menudo puede ser que pase, ¿no? Los temas que yo trabajo últimamente tienen que ver con la memoria, con el testimonio, y en este contexto me he metido mucho a conversar con familiares de desaparecidos. Yo creo que una de las peores herencias que nos dejaron los regímenes dictatoriales tiene que ver con esta cuestión de las personas desaparecidas. Y cuando hablo de regímenes dictatoriales, no solamente estoy hablando de una dictadura militar, porque el caso mexicano es menos conocido, pero tenemos también una larga historia de desaparecidos por sospechas o por militancia política, más lo que sucede en la actualidad, ¿no? Voy a reflexionar en un caso que sucedió, que tiene ya mucho tiempo, pero que recientemente podemos conocer una cercanía con el desenlace que se dio en Guatemala. Guatemala, no voy a ahondar en el escenario de violencia que se vivió, pero sí quiero mencionar que la situación de represión fue muy, muy fuerte y que golpeó a militantes y a no militantes, ¿no? Una de las características de la vulnerabilidad en que se encuentra la población que es reprimida se logra sortear un tanto cuando se dan experiencias de organización social, cuando se dan cuenta que su situación no es única, sino que hay muchas experiencias comunes y se aglutinan para hacer frente a esto. En Guatemala se formaron varias organizaciones sobre las que no voy a hablar, pero conviene mencionar que estuvo la CONAVIGUA, que es el Comité Nacional de Viudas de Guatemala. Muy interesante el nombre que se pone porque ellas ni siquiera tenían la certeza de ser viudas, puesto que sus esposos fueron desaparecidos, ¿no? Y hay que ver que su militancia continúa a pesar de que hay acuerdos de paz y todo esto, y que ahora juegan un papel muy, muy activo en la exhumación de los restos y la identificación de sus familiares, ¿no? Muchas de estas personas lo que mencionan es: queremos un cierre, queremos darle una sepultura a nuestro familiar y por eso seguimos en la militancia. Otro de los grupos que hubo es el grupo de apoyo mutuo, que también cuando a una mujer les aparecen a su hijo, ella se organiza con otras más, se da cuenta que lo mejor es organizarse y en eso exigir la aparición de los familiares. Como suelen muchos decir, en México seguimos escuchando esa consigna de que vivos se los llevaron y vivos los queremos volver a ver, pero ellos ya, su consigna es: queremos los restos, queremos saber dónde está nuestro familiar, ¿no? El tiempo pasa y no creemos que estén vivos, pero sí queremos saber dónde está y queremos enterrarlo, ¿no? Entonces voy a hablar de cuatro mujeres de la familia Molina Thyssen, que son la madre y 3 de sus hijas que viven episodios fuertes de violencia, pero que logran llevar a juicio a 5 de los militares que son considerados los responsables de esta situación grave de violencia, y el tiempo tan largo que tiene que transcurrir para que esta familia vea un poco de resultados, ¿no? O pueda mantener esa esperanza en que la justicia existe, ¿sí? Quiero hacer una reflexión entre lo que implica el silencio obligado que la familia se impone durante muchísimo tiempo y el momento en que la familia se atreve a hablar, ¿sí? Cuando dejan de susurrar para hablar y para manifestar lo que están pensando, lo que están deseando y lo que quieren saber finalmente. Este caso
de exigencia de justicia tiene que ver con la desaparición de un integrante de la familia, el hermano menor que se llamaba Marco Antonio, y también de una de las querellantes que está viva, que se llama Emma, y ella tiene una demanda por violación y tortura en contra de ella misma, ¿sí? Ella cuenta en su testimonio, es también interesante ver cómo ahora los medios dan mucho seguimiento, el testimonio, el juicio es grabado, es conocido por mucha gente, la prensa, o sea, hay mucho más difusión de este tipo de situaciones. Entonces, ella fue militante del Partido Guatemalteco del Trabajo y tenía 20 años cuando en un retén militar va en un autobús y es detenida con propaganda a favor del Partido Guatemalteco del Trabajo y entonces es trasladada a un retén militar que se encuentra en la ciudad de Quetzaltenango. Es en la base militar de Manuel Lisandro Barrillas, donde ella es detenida, es torturada, es violada sexualmente en múltiples ocasiones y prácticamente la tienen sin alimentación. Ella… hemos de suponer que los militares están esperando que muera poco a poco porque prácticamente no la alimentan. Es una mujer joven, 21 años les digo, y baja mucho de peso en los 9 días que está ahí detenida y logra aflojar los grilletes que la tienen presa. Entonces se escapa del retén militar y huye a México. Tiene la certeza de que no puede ir a su casa que está en la ciudad de Guatemala porque eso significaría poner en peligro la vida de sus familiares, pero el ejército unas horas después, miembros del ejército de que ella se escapó, llegan a casa de su familia, en donde vive la madre con el hijo menor y el esposo de la madre, y se llevan a Marco Antonio, que tenía 14 años de edad, ¿no? Entonces se llevan a Marco Antonio y desde ese momento es considerado un desaparecido y conviene mencionar que no lo vuelven a ver nunca. Otra cosa que también es importante mencionar es que en cuanto él es desaparecido, la familia, como muchas otras familias, empiezan la búsqueda por encontrarlo y por localizarlo, pero no lograron saber nada de él. Esto, como les digo, pasó en 1981. Una vez que se firman los acuerdos de paz, en 1997, la familia decide, se encuentra y decide poner una demanda. ¿Sí? La familia Molina Thyssen interpone un recurso en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y la respuesta del gobierno es que no dispone de información alguna sobre el paradero de Marco Antonio Molina Thyssen. Entonces, la familia hace lo que muchas otras familias en América Latina, acude a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como sabemos también sus procesos son lentos, ¿no? Pero un poco más efectivos. En el año de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza al Estado de Guatemala por la desaparición de Marco Antonio y le ordena que investigue lo sucedido, además de que le ordena que localice los restos y castigue a los culpables, a los responsables de esto. En 2016, el Ministerio Público de Guatemala ordena la captura de estos 5 exaltos cargos militares porque ya todos están en retiro por su presunta responsabilidad en el caso. Es hasta 2017 que los 5 militares retirados son enviados a juicio y acusados de desaparición forzada, violación con agravación de la pena y delitos contra los deberes de la humanidad. El 1 de marzo de 2018, o sea, muy recientemente, comienza el juicio y hay que mencionar que las mujeres no están solas, ¿no? Son 3 hermanas, es la madre, el padre ya murió. Y hay una gran solidaridad afuera, pero también conviene mencionar que los militares tampoco están solos, ¿sí? Aunque en menor cantidad, pero también hay muestras de apoyo y de solidaridad con los militares, argumentando lo de siempre, ¿no? Es una difamación, es mentira, nosotros nunca violamos derechos humanos, nosotros no hicimos sino actuar conforme a derecho, ¿no? Quiero también, entre paréntesis, señalar cómo esta familia, como muchas otras, fue brutalmente herida por la dictadura militar y cómo sus vidas no volvieron a ser las mismas y el dolor quedó plenamente instalado en ellas, ¿no? Después de la detención y posterior huida del destacamento militar de Emma,
Ella fue a la Ciudad de México. En 1984, el esposo de su hermana, María Eugenia, fue asesinada. Ella se muda a Ecuador como refugiada política y se va con sus hijas y con sus padres. La otra hermana, Lucrecia, también se fue a México huyendo de la represión, y fue hasta 1990 que la familia, con la ausencia del hermano menor, se reencuentra, y esta vez en Costa Rica, donde se quedaron a vivir. En el juicio escuchamos a Emma Molina decir muchas frases muy conmovedoras, muy importantes. Yo solamente voy a rescatar unas muy pocas, y quiero hacer un vínculo entre la narración de Emma, cómo va poniendo a prueba la capacidad que ella misma tiene de seleccionar y organizar el lenguaje con el que se va a dirigir tanto al tribunal como a la gente que la está escuchando, como a los propios militares que están sentados en ese momento en el banquillo de los acusados. Ella dice: no me mataron, pero sí destruyeron profundamente mi vida durante muchísimos años en los que estuve llena de terror, de dolor. Habló incluso de la posibilidad del suicidio, porque ella siempre se sintió responsable de la desaparición de su hermano. Ella pensaba que si no se hubiera escapado, el hermano seguiría vivo y que la responsable era ella, ¿no? Entonces, esta idea de confundir al causante del sufrimiento, y es muy largo el camino que tiene que recorrer para que la víctima pueda ir modificando estas ideas, ¿sí? Emma, ella habla de que no pudimos hablar de Marco Antonio hasta bastante después de la muerte de mi padre, que fue en 1994. Era parte de la destrucción de la familia. No nos sentíamos capaces de llevar tanto dolor. Profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humanidad, y eso me va a acompañar toda la vida. Viendo al tribunal, ella dice: vengo a pedirle al tribunal que su sentencia sea proporcional al daño provocado. Luego añade: nunca consideré la posibilidad de la justicia. Mirando a los acusados, les dice: a los acusados les devuelvo la vergüenza, les devuelvo el terror, los dejo con su odio, porque se necesita de mucho odio para hacer lo que nos hicieron. Nos han dado la oportunidad de conocer la verdad y pedir justicia. Para cerrar, y esto también es muy conmovedor, para cerrar, ella habla a los militares que están en ese momento siendo juzgados y les dice: por favor, tengan un poco de honor y díganos dónde está mi hermano, ¿no? Entonces, ella está pidiendo justicia también, evidentemente, por la violación y por las torturas a las que fue sometida, pero su última frase tiene que ver con saber el paradero de su hermano, ¿sí? Entonces, retomo algunos autores que hacen análisis de la narración, del testimonio, de la memoria, y cómo todos estos elementos son aportes para la historia, ¿no? Riquer, por ejemplo, dice: los acontecimientos se transforman en una historia, y la historia hay que verla como parte de narraciones de acontecimientos. Entonces, esto nos da elementos para ir construyendo de otra manera esta parte de historia muy violenta, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos también le da un gran valor al testimonio, y en todos estos episodios se convierte en un elemento fundamental la voz de las víctimas para empezar a construir la historia como en realidad ellas la vivieron y ellas la pueden aportar, ¿no? Es así que en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca que esta sentencia aplica estándares internacionales e interamericanos desarrolladas por la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, al reconocer el carácter de violación continua de la desaparición forzada, la imprescriptibilidad de graves violaciones a derechos humanos y la inaplicabilidad de la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos. Y este es un elemento también muy importante, porque el argumento de la amnistía siempre es algo muy terrible de afrontar, ¿no? O sea, ¿quién puede ser acreedor a la amnistía? ¿Cómo lo viven las víctimas? ¿Cómo lo vive el victimario, no? Y luego cierra la Corte diciendo que en estos casos el valor del testimonio de la víctima, sobre todo en cuestión de violación sexual y de desaparición, tiene una importancia fundamental.
No está de más que les mencione lo que dijo uno de los militares que está siendo juzgado y que antes de que se dictara sentencia habló de sus deberes como soldado, de su servicio a la patria, a Dios, y dice él: si volviera a nacer, volvería a hacer todo lo que hice por mi patria. Cuando se le inquiere sobre los desaparecidos, él acaba confirmando: nosotros no desaparecimos a nadie, seguramente migraron o murieron en la montaña, algunos seguramente son muertos del terremoto, ¿no? Entonces es así como van argumentando qué es lo que fueron haciendo, cómo lo hicieron y queda en este juicio, son condenados los 5 exmilitares por todos estos delitos que ya les mencioné, pero no aceptan la desaparición de Marco Antonio y de muchos otros y no siguen informando en dónde quedaron los restos de ellos, ¿no? La madre incluso reconoce a uno de los militares como el que fue y se llevó a su hijo, ¿sí? Quiero cerrar señalando la importancia que tiene el hecho de que estas víctimas se atrevan de hablar, ¿sí? Se atrevan a hablar y se atrevan de alguna manera a romper un silencio. Si estamos hablando desde el 81 hasta el 2018 que se da el juicio y cómo tuvieron que ir, como ella misma señala, cargando todo este dolor, toda esta pena, el terror de poder hablar, y entonces cuando se atreve a hacerlo, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Hay un grupo de mujeres en México que formaron un colectivo que precisamente se llama Romper el Silencio, y que son estas mujeres que fueron violadas por la policía en una manifestación que hubo en Atenco en contra de la construcción de un aeropuerto. Y una de las víctimas con la cual tuve la oportunidad de conversar decía que ella estaba segura que las iban a matar porque lo que les estaban haciendo, la policía no iba a querer que se supiera, ¿no? Entonces dijo: pues yo de aquí no salgo viva porque denunciar esto va a ser terrible. Y la reacción de uno de los policías es muy ilustradora. El policía dijo, el de los jefes militares y policiales, perdón, dijo: suéltenlas, no se van a atrever a contar lo que les hicimos, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene que estas mujeres puedan romper el silencio. Y ella misma dijo: pasó un largo tiempo de irlo contando para volver a pertenecer, ¿sí? Para volver a ser parte de la comunidad en la que vivo. O sea, ella ya se sintió separada, y es de alguna manera lo que le pasó a Emma, que incluso dejó de pertenecer a su familia, y cuando ella vuelve a pertenecer a partir de la importancia de la denuncia, ¿sí? Quiero nuevamente recuperar a Riquer cuando él habla de la reciprocidad que tenemos que encontrar entre la narración y la temporalidad, ¿sí? O sea, la importancia que tiene el tiempo en la cualidad de la experiencia, ¿sí? Riquer va a señalar una cuestión que también me parece fundamental. Hay una diferencia entre vivir y narrar, y con esto cierro. Hay una pequeña separación. Él dice: la vida se vive, la historia se cuenta. Muchas gracias.